I'm feeling high, high, high. I'm feeling high. I'm feeling high. I'm feeling Desde hace más de 2 semanas hemos estado viendo aquí en todo el país la situación que se está viviendo con el Consejo Nacional Electoral. Pero todo esto compete más bien a la población trans, que alguna vez desde el año 2016 logró el cambio de género en el documento de identidad. Esto no fue una lucha sencilla, se la arrastró prácticamente desde el año 2012 a partir de una propuesta de ley que se presentó a la Asamblea Nacional, que reformaba el dato de las personas trans de sexo por la categoría género. Y ello iba a permitir justamente a que nuestras poblaciones pudieran acceder a una ciudadanía autodeterminada y adicional a eso, por supuesto, a procesos legales que nos iban a conectar a un reconocimiento ciudadano, como por ejemplo el tema del sufragio, a partir de la junta receptora adecuada conforme al género autodeterminado, ¿no? Fue una lucha muy compleja, no fue nada sencillo, incluso hubieron dentro del propio proceso, cuando se empezó con la población, con la propuesta de ley, la población trans, quienes participaban de una articulación que se llamaba el Pacto Trans, se desarticuló para continuar el proceso con el tema del género opcional. Y allí nació en ese momento la Plataforma Nacional Revolución Trans. El Pacto Trans siguió justamente patrocinando el tema del género universal y la plataforma Revolución Trans, el género opcional. Finalmente, en el año 2016, a inicios de ese año, se concreta el género opcional como un derecho para las personas trans. Y por fin, y por primera vez en el país, se pudo reconocer la ciudadanía de personas trans que lamentablemente desde hace muchísimo tiempo y desde la historia republicana del país no se lo había reconocido. Eso permitió brevemente alcanzar la plena ciudadanía de nuestras poblaciones. Sin embargo, habían problemas que resolver, como por ejemplo una transitoria que traía la ley de 24 meses. Eso significaría que la ley entraba en ejecución realmente en el año 2018. Y previo al 2018 habían unas elecciones en el 2017, si es que ustedes mal no recuerdan. Lamentablemente, para poder hacer eso teníamos que entrar justamente en un nuevo diálogo con las autoridades que nos permitieran, por supuesto, tratar de saltar esta transitoria, como se le dice legalmente, y poder materializar todo el proceso del género en la cédula en el registro civil con los tiempos adecuados. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos al año 2017 se pueda sufragar en la Junta Receptora acorde al género autodeterminado. Se hicieron diálogos con el registro civil, luego con el Consejo Nacional Electoral, para que finalmente tuviéramos un lapso de tiempo, si mal no recuerdo, entre 2 meses más o menos, y a partir de eso, ese padrón electoral obviamente se ha utilizado en las elecciones del año 2017. Pero no solo eso ocurrió en ese momento. Luego de ello vino justamente las elecciones, si mal no recuerdo, no fueron las elecciones, sino la consulta popular del año 2018, y de ahí las elecciones seccionales del 2019. Es decir, que sobre 3 ocasiones las poblaciones trans pudieron acceder a este derecho pleno. Sin embargo, hemos notado, muchas personas, incluida yo,
que cuando accedemos al link para ver a la Junta Receptora que nos toca sufragar en el año 2021, la Junta Receptora no solamente ha sido cambiada, que puede ocurrir como pasa frecuentemente, pero en el peor de los casos lo que sucede ahora es que en mi caso sale masculino y en otras personas sale, por ejemplo, en transmasculino le sale en femenino. Y esa es la problemática que estamos viviendo ahora. Se ha enviado una carta al Consejo Nacional Electoral esperando que obviamente haya una respuesta y hasta el día de hoy ni siquiera de manera extraoficial hemos escuchado algo. Hablan de sistemas, hablan de que supuestamente han cambiado están tomando un padrón electoral del año 2000, ni sé cuánto, entonces todas esas cuestiones nos tienen en incertidumbre, ¿no? El día de hoy hemos justamente dialogado con Diana, Diana, que ha sido justamente una de las funcionarias que trabajó en el Consejo Nacional Electoral en el año 2017, es una experta en género y en cuestiones electorales, y por ello, más allá de que ella ha estado vinculada dentro del Consejo Nacional Electoral, su óptica nos va a ayudar justamente el día de hoy a poder despejar nuestras dudas y ver qué posibilidades tenemos las poblaciones trans e intersex aquí en el país que nos conduzcan a una salida, a que cuando llegue en el año 2021 nosotros no nos topemos con la terrible situación de tener que pararnos en una fila que no nos corresponde al género con el que nos autodeterminamos y no ser la burla, la cháchara o inclusive hasta la propia humillación, no solamente de las personas que se encuentran ahí alrededor, sino hasta a veces de la propia policía o el ejército que regularmente participa en estos espacios electorales. Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar la bienvenida a Diana León, justamente para que nos pueda dar luces con lo que está sucediendo con respecto al Consejo Nacional Electoral y qué podría estar pasando internamente, cosa que nosotros no sabemos, y qué mejor ella que quizás nos pueda estar orientando. Estimada Diana. Muchísimas gracias, Dayan. La verdad, me encanta este espacio porque podemos despejar algunas dudas y lo que también quede como inquietud, creo que sería importantísimo que se pueda establecer una hoja de ruta para poder trabajar y sobre todo garantizar los derechos de participación en democracia de la población trans y en general de la población LGBTI. En este caso, el Consejo Nacional Electoral en el año 2016 y conversábamos en ese entonces precisamente contigo, ¿no? Habíamos hecho un primer acercamiento cuando la ley que en esos momentos ya estaba vigente, que era la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y los Datos Civiles, establecía en el año 2016, en el artículo 94, que voluntariamente la persona al cumplir la mayoría de edad podía, por una sola vez, sustituir el campo de sexo por el campo de género. ¿Y por qué hago este antecedente importante? Porque yo creo que hay que dividir los temas y para eso yo voy a compartir en un momentito más una infografía, un mapa que yo he tratado de ir estableciendo los temas normativos, pero también los temas de garantía de derechos. ¿Y por qué hago este tema? ¿Por qué hago hincapié en esta ley del año 2016? Porque con esa ley ustedes tenían ya el derecho de garantizar en su cédula de identidad que se reflejara su género y no su sexo. ¿Por qué se dice este tema? Porque el Consejo Nacional Electoral, por ley, realiza lo que es el registro electoral con la base que le da el registro civil de identidad de la ciudadanía. Entonces, este es un antecedente importante porque el Consejo Nacional Electoral, como bien lo has manifestado, en el año 2017 se hizo un trabajo arduo y previo para poder garantizar los derechos de las primeras personas que votaron por su género y no por su sexo en las elecciones generales del 2017 precisamente. Luego también en el año 2018 con la consulta popular se garantizó, en el año 2019 con las elecciones seccionales también se había garantizado y curiosamente cuando ahora me comentas lo que está pasando con algunos representantes de la población trans e intersex, realmente sí me preocupa porque
esa garantía de derechos no puede ser regresiva. Una decisión administrativa de un órgano electoral no puede ser regresiva en los derechos. Pero hay que ver también dónde está el nudo crítico en este tema y cuáles son las posibles soluciones que deben existir. Si me preguntas personal y particularmente, yo sí creería que el Consejo Nacional Electoral sí debería asumir con seriedad la participación política y en democracia de las personas LGBTI, particularmente de las personas trans e intersex, para que puedan llegar a la junta receptora del voto y votar por su género y no por su sexo. Y no porque esto sea un capricho, ni porque esto diga, esto lo queremos realizar porque sí. No, esto es una garantía de derechos. Ustedes han peleado muchísimos años, y no solo aquí en el Ecuador, en América Latina. Ha existido avances importantes para el reconocimiento, no solo en el acceso a los procesos democráticos, también a la representación y también a la toma de decisiones. A mí me preocupa mucho de que si no existe en los próximos días un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral donde se tenga una claridad de por qué las personas trans e intersex no están, en algunos casos, como me has manifestado, no están en el registro electoral por una junta receptora del voto que corresponde a su género, sino a su sexo. Yo creo que eso debe ser determinado de manera inmediata. Y el Consejo Nacional Electoral debe buscar los mecanismos, los diálogos, la salida y la vía legal para que la población trans e intersex vote por su género y no por su sexo. ¿Y por qué digo que deben buscar todos los mecanismos y específicamente con el registro civil? En lo que yo tengo de memoria, el registro civil siempre ha estado abierto a dialogar sobre estos temas de derechos. Recordarás que se hizo un proceso muy importante en el año 2016 y el registro civil incluso realizó brigadas súper importantes de cedulación y de orientación, donde a las personas con esta nueva ley de identidad les indicaban de que podían inscribirse en el registro civil por su género y no por su sexo. Entonces yo creo que la vía, la coordinación interinstitucional, que es un principio constitucional de la administración pública, debe primar por encima de cualquier acto administrativo de la institucionalidad. Eso quiero señalarlo en primer lugar y ver dónde está el nudo crítico. Entonces, yo te quisiera compartir para las personas que nos están siguiendo, porque estos temas electorales, sabes que son a veces para explicar, es de mucha normativa y de mucha reglamentación. Entonces, yo hice una presentación en un mapa muy sencillo. Creo que eso va a ser muy bueno porque la gente entiende mejor así, con gráficos, con cuadros sinópticos. Creo que sí está muy bien. Perfecto, entonces voy a tratar de compartir en este momento mi pantalla y voy a explicar por qué existe este tema y cuáles fueron los antecedentes que se tuvo. Primero, este antecedente yo había comentado, la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles del 2016. ¿Cuál es esta problemática actual para recapitular? Las personas trans que han sufragado en el 2017, 2018 y 2019 por su género y no por su sexo, ahora en algunos casos se han identificado que están empadronadas en juntas receptoras del voto por su sexo. ¿Qué soluciones? La primera solución es que el Consejo Nacional evidentemente debe corregir de inmediato, y ya voy a explicar esta base legal que me parece que es importante determinar, la base legal que determina específicamente qué es el padrón electoral. El padrón electoral es este segmento del Registro Nacional Electoral que se utiliza para cada junta receptora del voto. Pero, ¿qué es este registro electoral? Y eso está establecido en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, el Código de la Democracia. Es este listado de personas mayores de 16 años que están habilitadas para votar.
En este padrón, el CNE determina el número de electores que constará en este proceso eleccionario. Pero ¿cuál es la base del registro? Esto se elabora por parte del Consejo Nacional Electoral, como lo pueden determinar acá, con base en la información que obligatoriamente remite el registro civil. Entonces, en ese sentido, sí es importante señalar de que si bien el registro civil es el encargado de enviar la información desde el punto de vista obligatorio al Consejo Nacional Electoral, es el Consejo Nacional Electoral el responsable legal de organizar y elaborar el registro electoral de los ecuatorianos. En ese sentido, también este registro electoral... Perdón, Dayana, que te interrumpa. A mí sí me parece importante esta aclaración porque si bien es cierto, todavía no hay una respuesta del Consejo Nacional Electoral, es importante saberlo porque la gente dice, no, es el registro civil, no, es el Consejo Nacional Electoral, pero es importante entonces conocer que más allá de la responsabilidad que se le puede endilgar al registro civil, realmente es el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral tiene la responsabilidad de elaborar lo que es este registro electoral, pero el CNE lo elabora con la base en la información que obligatoriamente remite el registro civil. Entonces ahí está el nudo crítico. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral Perdón nuevamente que te interrumpa, pero entonces no sería, tampoco es que es muy evidente, o sea, vayamos a los hechos. Si yo voy al documento de mi cédula de identidad, si yo reviso en cómo es datos en líneas, yo puedo toparme con que mis nombres siguen siendo los mismos, con la cédula que he sacado y mi género sigue siendo el mismo, no ha cambiado. El problema es en la base de datos del registro civil en el sitio web. Yo pongo mi número de cédula, pongo mis nombres y allí esa información me bota una junta receptora masculina, justamente a partir de la categoría sexo, como tú mismo lo mencionas. Entonces, definitivamente, más allá de que en efecto la base de datos que absorbe el Consejo Nacional Electoral es el registro civil, está quedando en evidencia que por lo menos en este lapso de errores que estamos viendo en línea, por lo menos lo que se ve en línea del registro civil está bien, pero con respecto al Consejo Nacional Electoral no está bien. Entonces, y lo peor de todo es que el Consejo Nacional ni siquiera de manera informal nos ha respondido. Por ejemplo, el registro civil respondió al señor Tayano, que es el director general del registro civil, respondió por Twitter a un compañero transmasculino de la asociación. Y está muy bien, pero el Consejo Nacional Electoral no dice nada. Ya hemos enviado cartas, ya ha salido incluso hasta reportaje y no se escucha nada. Entonces, creemos que quizás algo realmente está ocurriendo dentro del Consejo Nacional Electoral porque no hay ningún tipo de manifestación que nos pueda dar una orientación de qué es lo que va a pasar. Y lo peor de todo es que la gente nos dice que el padrón electoral ya está cerrado y obviamente ya está cerrado y que no se puede hacer nada. Entonces, ojalá que solamente sea una cuestión interna de sistemas y que el día que vayamos a sufragar no nos topemos con este trago amargo de hacer una cola en una junta receptora que no nos corresponde. Bueno, está muy claro lo que dices, Dayan. Yo sí insisto, el CNE lo realiza con la base del registro civil. ¿Qué sucede aquí? ¿Dónde está el nudo crítico? ¿Dónde está en este momento el error y también la vulneración del derecho? Eso es lo que hay que identificar. Y esto, yo como te comento, si el registro civil pasó la información con base al género y no al sexo, y en el Consejo Nacional Electoral el registro electoral se hizo con base al sexo y no al género, entonces ahí estaríamos en un problema. Pero lo primero que hay que identificar y que hay que establecer con claridad es que obviamente el Consejo Nacional Electoral tiene que dar una solución urgente a esto, porque no es que estamos hablando de un derecho que no está todavía contemplado en una normativa o que no es, no, estamos hablando ya de un derecho adquirido por ustedes en los últimos 3 procesos electorales. Y yo
me acordaba de muchos de ustedes que nos comentaban en una ocasión de que también existía un ausentismo importante en los procesos electorales, porque muchos de los compañeros que estaban en estos procesos decían que no querían ir a votar porque eran, incluso recibían burlas, recibían frases inapropiadas, recibían incluso una violencia simbólica fuerte en contra de la población trans e intersex, porque realmente en estos procesos todavía se necesita formar, capacitar, porque esto no solo es que aparezca en que la Junta Receptora del Voto se vote por el género y por el sexo. Esto necesita un proceso integral en la fase preelectoral, electoral y postelectoral también. Entonces, sí, perdón que te interrumpa de nuevo allí, antes de que sigas. En la parte que mencionabas sobre las personas que justamente no ejercían su derecho al voto por justamente este tema de las juntas receptoras que no reconocían la categoría género, sino solo la categoría sexo, cuando ha estado ocurriendo durante toda esta semana que las personas trans se han dado cuenta que les han cambiado a la junta receptora a partir de la categoría sexo y no género, mucha gente nos ha escrito justamente diciendo yo ya no voy a ir a votar. Entonces es terrible, lo que acabas de mencionar es real, o sea, antes ocurría porque no existía una ley y muchas de las personas trans se privaban del ejercicio del derecho al voto. Pero ahora que existe una ley, a partir de unas cuestiones que no entendemos todavía qué es lo que está sucediendo en el Consejo Nacional Electoral, y yo por eso hablo de quizás inobservancia o quizás un problema dentro de su sistema, no quisiera decir otros calificativos que de repente puedan ser mal interpretados, pero en todo caso está sucediendo y mucha gente ya se está planeando, está planificando no ir a sufragar. Y eso es terrible porque, en efecto, no sabemos si es un error, si realmente es intencional, pero la cuestión es que está privando del ejercicio de derecho a un grupo poblacional que históricamente ha sido discriminado, como tú mismo lo acabas de mencionar. Perfecto, sí, yo coincido totalmente y por eso mi preocupación, más allá también del cumplimiento legal de lo que ha venido pasando y también de la garantía de los derechos de la población trans e intersex, yo también creo que es sumamente necesario de que el Consejo Nacional Electoral de manera urgente e inmediata dé una solución a esto. No es posible, como me mencionas, de que existen personas trans que han revisado en su lugar de votación dónde ejercerían su derecho al sufragio y vayan a votar por su sexo y no por su género. Esto es un tema que ya yo pensé que estaba superado en el sistema democrático del Ecuador y ahora no podemos ver que esto sea un tema regresivo de derechos. Yo creo que la legislación no es que esté hecha para vulnerar los derechos y usar la legislación para establecer un incumplimiento de autoridades y de funciones. Yo soy mucho más propositiva en este tema. Yo hago un llamado, quisiera decir también en este espacio al Consejo Nacional Electoral, a sus autoridades, incluso a su propia presidenta que habla sobre los temas de derechos humanos de las mujeres, de derechos con enfoque y perspectiva de género. Veo que tienen un hashtag a veces que es democracia con equidad en el Consejo Nacional Electoral en sus campañas, en redes, que tienen convenios con diferentes organismos internacionales. Yo creo que es importante que la presidenta nacional, la presidenta del Consejo Nacional Electoral pueda dar una solución inmediata. Y creo que el Consejo Nacional Electoral lo que ya ha venido ganando en garantizar los derechos de participación en democracia de las personas LGBTI, no puede perderlos. Y Ecuador no lo puede perder. Ecuador no puede darse el lujo de luego tener un programa emblemático de aporte, de apoyo, de acompañamiento, de asistencia técnica en procesos electorales con enfoque y perspectiva de género para que ustedes puedan ejercer desde el año 2017 el derecho al sufragio por género y no por sexo. Yo realmente creo de que quizás tengo un pensamiento utópico,
pero creo que estamos a tiempo. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral tiene que establecer estos mecanismos, tiene que tender estos puentes con la sociedad civil, porque las autoridades no pueden ejercer actos administrativos a espaldas de los derechos ni a espalda de las personas que se han ganado a pulso, que ustedes han estado esperando fuera del Palacio Legislativo. Ustedes han estado enviando oficios constantemente, como bien dices, desde el año 2012 para que esto pueda garantizarse y tener una real garantía dentro de una legislación y que por tanto se cumpla. La ley no puede ser una ley hecha para que se vulnere y para que se acuda a la ley, para que se cumplan estas disposiciones. Yo creo que esto ya tiene que ser un compromiso democrático de todas y todos los actores que conforman el sistema político electoral. En ese sentido, la primera solución que a mí me parece importante es hacer un llamado público a la presidenta del Consejo Nacional Electoral para que revise estos casos con las evidencias que planteas, Dayan. Esto en primer lugar. Lo segundo es sugerir, orientar que, como conocemos, que el registro se elabora con base a la información. Perdón que te interrumpa, Dayana. Eso sería como una hoja de ruta, ¿no? Exactamente. Yo creo que lo Perfecto. primero es eso. Antes de decir, bueno, vamos a acudir a todas las instancias legales, etcétera, yo creo que sí, que la ley está también para ejercer los derechos a través de la legislación, pero puede ser de que hoy pase este tema y que se tenga que acudir y ver en temas un precedente sobre la vulneración de los derechos, pero yo creo que más allá de eso, lo importante sería de que se tiendan los espacios y los puentes de diálogo. Reitero, uno, que el llamado al Consejo Nacional Electoral, una vez más, porque esto es parte de la transparencia, esto es parte de la garantía de los derechos en democracia. Y como les he dicho, esto está establecido en la Convención Americana, en el Pacto San José. Esto también está establecido en nuestra Constitución. Recordemos que en el artículo 11 de la Constitución, un principio constitucional es que nadie puede ser discriminado por su identidad de género. Y en otro sentido, también está establecido en los mecanismos de participación en democracia. El artículo 95 de la Constitución de la República lo establece. Las personas pueden ser parte de los asuntos públicos a través de los mecanismos de participación en tres tipos de democracia: democracia comunitaria, la democracia directa y sobre todo el tema que estamos abordando en la noche de hoy, que es el tema de la democracia representativa. Entonces, las personas LGBTI no pueden estar al margen, no pueden estar al margen de las decisiones democráticas del país. Entonces, en ese sentido, yo creo que es sumamente importante que esto se establezca y sobre todas las cosas una ruta posterior es efectivamente el tema de tender los puentes tripartitos, ¿no?, entre el Consejo Nacional Electoral, entre el registro civil y entre las personas trans e intersex que están atravesando por este tema y que se debería establecer. Aún cuando la normativa también asiste a que ustedes puedan desarrollar los reclamos pertinentes. Recordemos que Ecuador es uno de los países avanzados en una arquitectura institucional de los órganos electorales de manera independiente. Tienes un órgano administrativo electoral, que es el Consejo Nacional Electoral, y tienes un órgano jurisdiccional, que es el Tribunal Contencioso Electoral. Y yo ahí hago un paréntesis porque entre las funciones del Tribunal Contencioso Electoral, y esto me permito señalar, está precisamente en cuanto a las últimas reformas que se desarrollaron con este proceso en la Asamblea Nacional, que están vigentes en este año para este proceso electoral, es de que el Tribunal Contencioso Electoral, entre las funciones,
tiene sancionar el incumplimiento de normas, por ejemplo, sobre financiamiento, propaganda, etcétera, pero también sobre no discriminación o violencia política de género, paridad de género, inclusión de jóvenes y demás vulneraciones de normas electorales. Eso está establecido en las reformas nuevas al Código de la Democracia, específicamente al artículo 70, donde se pide sustituir el numeral 5 por estos elementos. Entonces, yo creo que Diana, hay perdón, un tema fundamental. el camino sería entonces hacer un llamamiento público a la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, que eso es lo que ya hemos hecho. Segundo sería, si es que no nos responde, ¿hasta cuándo tendríamos que esperar? Por ejemplo, para lo que tú mencionas, quizás poder ver la alternativa de acercarnos al al Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cuánto esperaríamos? ¿Debe de ser de inmediato o...? Yo creería que ustedes deberían volver a hacer un llamado urgente y también un llamado al presidente del Tribunal Contencioso Electoral que tenga conocimiento de lo que está pasando y evidentemente, sobre todo, establecer una consulta legal para que no se vulneren los derechos de participación de las personas LGBTI. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral, yo aspiro a que una vez que se insista en este tema, puedan establecer todos los mecanismos y los puentes de diálogo, pero también tiene que estar en conocimiento el Tribunal Contencioso Electoral. Ellos también tienen unas atribuciones y ojalá no se tenga que llegar a estos procesos que yo creo que la ley no tiene que ser hecha solo para que estemos pensando en cómo sancionar o cómo buscar una determinada garantía de derechos a partir de alguna resolución. Yo creo que esto ya tiene que estar dado, que la sociedad tiene que recibir siempre de las autoridades los temas propositivos. Yo creo en una democracia más Eso sería, perdón, en un país en donde las normas, las leyes orgánicas se cumplieran, pero creo que hemos tenido demasiada evidencia que lamentablemente existen muchas vulneraciones a las leyes orgánicas, inclusive a la propia Constitución de la República del Ecuador. Y es que no soy yo, no somos nosotros las poblaciones LGBT, sino que también son otros grupos sociales que lo han denunciado. Pero creo que eso resultaría, no quiero ser fatalista, pero resultaría complicado en una situación, vuelvo a repetir, hay que ver si es que tampoco no nos ven a este sector de la población LGBTI, porque también hay otros sectores que no dicen nada, nos ven a este sector de la población LGBTI como que está, perdón, de la población trans, como que estamos molestando o estamos haciendo algarabía, entre comillas, porque así creo que lo ven ellos, como que estamos molestando o fastidiándoles la vida, cuando realmente es un derecho que necesitamos que sea consecuente en cualquier órgano, en cualquier gobierno que se encuentre en este momento. Las leyes se han hecho para respetarlas, pero vuelvo a repetir, o sea, ojalá que todos los procesos que justamente estás tratando como de cotejarlos en un proceso adecuado, podamos seguirlos y que solamente sea suficiente un llamamiento, que de repente aquí el día lunes, porque no creo que los fines de semana la presidenta del Consejo Nacional Electoral se pronuncie, si no haya algo, por lo menos un artículo pequeño en la página web del Consejo Nacional Electoral o un tweet, por lo menos algo informal que diga, no, ya vamos a realizar el sistema o no sabemos qué es lo que sucede, no sé, pero algo que realmente nos diga que le estamos interesando, que nuestros derechos les interesa al Consejo Nacional Electoral como pasa con cualquier otro tipo de ciudadano o ciudadana. Y otra cosa que quería comentar, esta situación que se ve con respecto a la población de trans, más que todo, no solamente pasa con nosotros, hemos notado algunas denuncias que se han hecho, sobre todo en redes sociales, con respecto a que, por ejemplo, personas de la tercera edad ya no constan en este nuevo padrón, como que si hubiesen estado, como que si hubiesen fallecido más o menos. Esto también es obviamente una cuestión que circula en redes, que no tiene ninguna respuesta todavía, pero vuelvo a repetir, ojalá que en el caso de nosotros tengamos una respuesta y no tengamos que caminar hasta donde justamente estás mencionando, querida Dayana. No, y sobre todas las cosas, yo creo que adicionalmente a estos temas
también una vez que puedan establecer estos puentes y estos diálogos que yo aspiro que se deban realizar en un proceso democrático, primero sí hay que establecer los canales efectivos para garantizar el derecho al sufragio sin discriminación de la población trans e intersex. Lo otro que también es importante es el rol del Instituto de la Democracia, una entidad adscrita al Consejo Nacional Electoral. Ellos tienen un financiamiento por parte del fondo partidario, un porcentaje va para que funcione el Instituto de la Democracia y sí deben desarrollar procesos de formación, de empoderamiento para que se ejerza este derecho al sufragio de manera efectiva. Creo que otro tema también es la sensibilización a los funcionarios, a los servidores electorales sobre estos temas, continuar con estos procesos de formación y también a las organizaciones políticas. Veo que están realizando algunos consejos consultivos con las organizaciones políticas. También hay que sensibilizar porque estos temas son fundamentales desde una mirada integral en la democracia. En otro sentido, la capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto, a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, sobre los derechos de participación de las personas trans e intersex es sumamente importante. Creo que la hoja de ruta está... ustedes, yo estoy seguro que van a alcanzar, estoy muy segura que van a alcanzar este importante hito nuevamente en la historia democrática del Ecuador. Y bueno, pues te agradezco, Dayan, por este espacio, por esta forma también muy amena de llevar esta conversación, y sigo a las órdenes para cualquier consulta, pero de que están garantizados sus derechos, de que es un derecho constitucional que está establecido en instrumentos internacionales de derechos humanos, está. Y ya para cerrar, queríamos consultar si es que esta cuestión del sistema que se escucha y se especula de que quizás es lo que está ocurriendo, pudiera estar sucediendo en este momento, ¿qué tan probable es? Eso es lo que quisiéramos ya cerrar con esto, o sea, ¿qué tan probable es y qué tanta posibilidad existe de que se pueda resolver? Como porque ya mucha gente da por hecho de que para el año 2021 va a ir a sufragar a la Junta Receptora que no reconoce el género autodeterminado. Bueno, esto es un tema que ya el registro electoral está cerrado, ya está publicado, ya está incluso enviado, entiendo, a las organizaciones 13 millones hay. Políticas, exactamente. Entonces, es un tema que ya está dado. Yo no creo que hay que mezclar los temas de allá. Una cosa es el sistema para los diferentes componentes de un proceso electoral, como es el caso del sistema de procesamiento de los resultados, el sistema de sorteo para los miembros de las juntas receptoras del voto, los sistemas que puedan estar para las auditorías, al sistema, ¿no es cierto?, que se dé en caso de la transmisión en la fase del escrutinio. O sea, hay diferentes tipos de sistemas para cada fase del proceso electoral. Yo creo que no hay que mezclar las cosas, no hay que satanizar del todo que esto sea por lo que dicen con relación a los sistemas, no. Yo creo que esto es un tema solucionable, yo creo que sí es solucionable. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral, si realiza las debidas consultas, si tiende los puentes con las instancias que son efectivas para esto, al final del día tienen que saber también las autoridades electorales que esto es un derecho adquirido, que esto no es un tema que es de ahora. Ustedes vienen sufragando por su género y por su sexo, y lo insisto una vez más, desde hace 3 procesos electorales anteriores. No es que ustedes han dejado de sufragar por su género en alguno de estos últimos 3 procesos electorales, desde el proceso electoral posterior a la vigencia de la Ley de Identidad y Datos Civiles. Entonces, en ese sentido, yo sí creo de que esto es un tema, como les digo, solucionable, que es de inmediato cumplimiento, de que se necesita que exista la voluntad política y la voluntad democrática para que
las personas trans e intersex voten por su género y no por su sexo. Una vez más, el Consejo Nacional Electoral está llamado a garantizar la democracia en el país. La función electoral en su conjunto, que está integrada por el Consejo Nacional Electoral y por el Tribunal Contencioso Electoral. Estos dos órganos, uno en el ámbito administrativo, el otro en el ámbito jurisdiccional, tienen la obligatoriedad de cumplir con estos principios constitucionales donde nadie, absolutamente nadie, puede ser discriminado por su identidad de género. Perfecto, estimada Dayana León, nos ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias. Creo que yo de mi parte no me queda dudas. Yo la verdad quiero agradecerle infinitamente. Ha sido una oportunidad que hemos tenido de poder aclararlo, sobre todo de manera pública, qué es lo que podría estar sucediendo y qué mecanismos podríamos recurrir, ¿no? Entonces, millón gracias nuevamente. Espero que ojalá nos podamos topar en alguna otra oportunidad, ya sea en este espacio o en otro espacio de la vida, que justamente nos conduzca a ese camino por el cual por lo menos yo me encuentro con el tema de la lucha por los derechos humanos, ¿no? Estimada Dayana. No, muchísimas gracias, Dayan. Creo que esto se va a solucionar, porque en cualquier instancia en la cual ustedes acudan, yo estoy segura de que siempre se les dará la razón a quienes están del lado de los derechos y del lado de la democracia. Eso no tengan ustedes absoluta duda, y esperemos que el Consejo Nacional Electoral, en un ejercicio, nuevamente lo repito, democrático, pueda dar una respuesta, pueda establecer los puentes necesarios y sobre todo no quedarse ahí con el tema de la Junta, que es sumamente importante por todo lo que implica en el ejercicio del derecho al sufragio, para que no exista el ausentismo en la población trans e intersex, y sobre todas las cosas que no se quede ahí, sino que existe una construcción integral sobre los derechos, sobre la participación en democracia, que se articule con el Instituto de la Democracia, que se articule con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas, con los miembros de las juntas receptoras del voto. Recordemos que en las juntas quienes cuentan los votos son los ciudadanos. Entonces esos ciudadanos que van a estar ahí y las ciudadanas tienen que estar capacitadas, capacitados también para que en ninguna de las fases del proceso electoral, insisto, preelectoral, electoral y postelectoral, exista una vulneración de derechos. Ustedes lo han ganado a pulso, lo han ganado desde las acciones políticas públicas, desde las calles, desde diferentes espacios, y esto no puede ser regresivo. Muchas gracias, estimada Dayana, y como usted mismo lo dice, que no nos quedemos en el tema de la Junta, sino más bien avanzar hacia otras cosas. Inclusive, eso fue uno de los acuerdos que realizamos con el Consejo Nacional anterior, y bueno, lamentablemente parece que no se ha continuado en este. Ojalá hubieran procesos inclusivos y diversos que nos permitan justamente a las poblaciones, no solo trans, sino LGBTI, caminar justamente en este proceso democrático de inclusión y que nos permita justamente acceder a este derecho que es el sufragio, el derecho al voto. Muchas gracias, estimada Dayana, que la pase muy bien, y muchas gracias también a todos, y cualquier inquietud que tengan, por favor, la escriben por allí en la parte de abajo de las redes y después la estaremos contestando. Muchas gracias. Chao. Hasta luego, gracias. I'm feeling high.